Hola, pues vamos a comentar bueno, estas dos entregas de Crononautas de Mark Millar, acompañado por Sean Murphy en el primer volumen. Y en el segundo volumen, aunque aparecen los créditos como creador de la historia, Sean Murphy, el dibujo es de Eric Canete, aunque hace un dibujo me recuerda mucho a Sean Murphy, pero bueno, hablaremos de él después. Como ya decía en otro vídeo, a mí las obras de Miller se voy a los extremos. O me gustan mucho, me parecen muy entretenidas, muy divertidas. Por ejemplo, ahí puedo poner obras como Kick-Ass, el primer volumen de Kick-Ass o el primer volumen de Ultimate. O bien obras que, como digo, pues no me interesan especialmente, en las que me parecen demasiado rápidas o fáciles y al final excesivamente ligeras. Estos crononautas tienen un elemento que a mí me gusta muchísimo, que son las historias con viaje en el tiempo. Tenía bastante ganas de leerlos, pero bueno, ha llegado ya el momento, que han pasado tiempo suficiente. Y como digo, dos volúmenes, diferentes dibujantes, mismo guionista. Empezamos por el primero. Cuenta la historia de estos dos aventureros en el tiempo. Son básicamente el listo y el aventurero. La historia usa el recurso del viaje en el tiempo para moverse por diferentes momentos de la historia, pero en ningún momento llego a verle una historia con demasiado sentido. Es decir, abusan demasiado de ese componente de aventura sin darle un fondo ni un objetivo. Es decir, realmente el argumento del primer volumen es muy flojo, porque básicamente consiste en que ellos dos viajan por el tiempo. No hay una historia como tal. Sí la hay, pero es decir, para mi gusto, muy secundaria respecto a realmente lo que se van encontrando. Van un poco a remolque de las situaciones que van encontrándose. Y no llego a ver en ningún momento que el guión, la idea original de la historia, pese sobre esos momentos. En ocasiones da la sensación de que, bueno, pues, como digo, de que es una excusa sin más. Aparecen situaciones nuevas que te cambian por completo lo que estabas leyendo. Eso, como digamos, la parte más negativa, que es bastante problemático para mi gusto en una historia, que la historia en sí desaparezca dentro de sus momentos de acción. La parte positiva es el dibujo de Sean Murphy. Como no esperaba que me sorprendiera negativamente, eh, está perfecto, como siempre. En todos los momentos, tanto las partes más de ciencia ficción, que no son muchas, porque los viajes siempre son hacia atrás en el tiempo, o sea que no hay momentos futuristas, pero las diferentes épocas temporales y demás, perfectamente representadas, splash page y demás. Eh, a pesar de eso, como digo, es una historia de aventuras entretenida. Se lee rápida porque, como digo, tampoco tiene mucha historia de la que enterarte, pero la salva en mucha medida el dibujo de Murphy. En el volumen 2, como digo, le sustituye Canete y el dibujo, aunque intenta imitar el estilo de Sean Murphy, queda claro desde el primer momento en que no es Sean Murphy. No es lo mismo intentar imitar el trazo de Murphy que imitar la narrativa, la potencia de la imagen. A pesar de que hay algunas imágenes bastante potentes, recuerdo por ejemplo una aquí que transmiten muy bien la sensación de velocidad y demás. A pesar de eso, el dibujo le falta algo, le falta, no sé si personalidad o vida, pero se nota que queda como una copia, digamos, de producto, el, el Sean Murphy de segunda. Sin embargo, en este segundo tomo, en el cual viajan al futuro, el peso de la historia es mucho más importante que en el primero. Aquí sí que hay una historia cerrada, es el primero también, pero quiero decir, una historia que centra toda la trama del libro. En este caso, pues, como digo, están intentando viajar al futuro, no lo consiguen, pero son llevados al futuro por alguien que vive allí, que sí que lo ha conseguido ya hacer, y se desarrolla una serie de hechos. Pero en este caso sí que hay una historia
un objetivo. La historia va de principio a final siguiendo ese objetivo de la historia. Y aunque hay menos viajes temporales, que también los hay, pero no tantos como había en el otro, he podido disfrutar mucho más la historia. Quizá me queda la rabia de que no estuviera dibujada por Sean Murphy o que no hubiera un poco más de peso de la historia en el primer volumen. Los dos tomos, por tanto, me parecen un poco incompletos. Es decir, el primero le falta algo de historia, al segundo le falta algo de dibujo. En conjunto, como digo, una de las obras que me defraudan de Miller. No ha llegado a gustarme. La salvo un poco porque me gustan las historias de viajes en el tiempo. Salvo el dibujo de Murphy. En el segundo, como digo, la historia tiene más rumbo, pero tampoco es ningún prodigio ni de originalidad ni nada. Abusa mucho de esos de momentos espectaculares de acción y demás, pero sin aportar nada especialmente. Y al final es una historia un tanto predecible que estás viendo por dónde va a ir. Una cosa que sí, bueno, pues reseñable, las portadas de los números individuales hechas por Pascual Ferry, que bueno, quizá mejor si el tomo hubiera estado dibujado entero por Pascual Ferry hubiera estado bastante mejor, apartándose del estilo del primero. También es verdad que bueno, no está Pascual Ferry ahora mismo para dibujar una serie de 4 números, pero bueno, sí que aportan un estilo distinto y como digo, quizá hubiera preferido un estilo distinto a todo el libro antes que intentar imitar mal el de Murphy. Así que bueno, pues para mi gusto algo un poco regular, un resultado algo mediocre. Entretenido por una lectura rápida, pero no una obra a conservar ni mucho menos a releer.